Al joven diputado, los buenos días, la bienvenida. Buenos días, un abrazo a toda la audiencia también. Bueno, estaba comentando de una foto allí en las redes con un cartel que veo diciendo, así no, presidente, y una alternativa entre economía y gente. ¿Qué le estás diciendo al señor presidente? Y le estamos diciendo lamentablemente algo similar a lo que le dijimos hace un año y no le hemos dejado de decir. Hace un año el presidente, bueno, en una situación muy particular y donde también la oposición sintió que no podía apretar, ¿no? Mucho, porque recién hace 12 días que había asumido, porque es cierto que, bueno, a veces el camino era difícil de vislumbrar cuál era el mejor, pero hoy repite la misma receta que es muy poca ayuda económica a los sectores que están más embromados y le pide un esfuerzo a los mismos que le pidió hace un año y a nadie más. Ese esfuerzo, aparte, no alcanza para tejer una frazada que cubra, no te digo que de pies a cabeza, pero por lo menos buena parte, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que un año después, habiendo pasado tanta agua abajo del puente, haga la misma propuesta, el mismo planteo, es como molesta, enoja, indigna y hay necesidad de salir a discrepar fuerte, y acá ya no hay discurso de unidad nacional que él tampoco la pide, pero que valga. ¿Qué tiempo mi estimado diputado? A mí me llama la atención por qué cuesta tanto, por qué hay tanto temor en esta medida que mucha gente siente que justa salarios importantes en la actividad pública no se extendió a la actividad privada. Y en este bendito país, donde la bendita propiedad privada y el capital cuesta tanto grabarlo, ¿por qué en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, mínimamente no se le pide un esfuerzo? ¿Por qué nos pasa esto como sociedad? Sí, tal cual. Y acá quiero decir una cosita más que siempre es necesaria, ¿no? La autocrítica. Al Frente Amplio también le costó. Por eso dije. Ahí va, le costó pedirle un esfuerzo a los que están forrados, le costó. Lo que pasa es que en este momento justamente lo que hay es más necesidad y más argumentos, ¿no? Y fíjate cuál es la ayuda a los sectores que están más jodidos. Los que cobran la AFAM, que son varios cientos de miles de familias, ¿no? Y los que cobran la TUS, que son decenas de miles de los que están realmente bajo la línea de pobreza, sumergidos total. Y aparte lo dice con una confusión o intentando confundirnos. Dice, por 2 meses se va a duplicar, tanto las AFAM como las TUS. Si pasa lo que pasó el año pasado, no es así. Por 2 meses cobran más y se duplica una vez. Cobran una vez y media un mes y otra vez y media otro mes. Eso fue lo que sucedió hace un año. Y ahora comunicó exactamente lo mismo, así que sospechamos que va a ocurrir eso mismo. Entonces, el promedio de las AFAM son 3.000 pesos. O sea, van a cobrar esas familias por 2 meses un promedio de 4.500. ¿Ah? Realmente es muy poco. Nadie vive de estas prestaciones, ni de la AFAM ni de la TUS. Sirven, sin duda, son necesarias, pero en realidad son un complemento a otras actividades que generalmente son de la economía informal, de la venta al menudeo, o del que tiene un kiosquito, o del que hace algunos jardines. Bueno, un montón de cuestiones que en realidad esto tiende a contraerse terriblemente. No solo la actividad informal, también la formal, ¿no? También los que tienen una peluquería, o sea, todo se contrae. Y entonces esta gente que de repente consigue, no sé, 10 palos en la actividad informal que se rescata y complementa un poco con estos 3.000, bueno, se les corta casi todo su actividad principal y se le aumenta a penitas esta miseria. Y aparte se dice de una forma engañosa.
Entonces, eso también es indignante. Y yendo a qué podemos pedir, qué le podríamos pedir a otros. No está mal que se le pida un esfuerzo a los salarios públicos, como dijo el presidente, bueno, que de última saben que cuentan con eso seguro, ¿no? Es un salario estable. Ahora, los miles de profesionales que tienen actividades gerenciales, de los supermercados, de diferentes empresas, de las empresas de tecnología que venden muy bien en estos momentos, todos los artículos de tecnología y esos servicios están teniendo un momento de expansión, naturalmente. Ellos están en una situación de incertidumbre que tampoco podrían aportar. ¿Y cuál es el mensaje subyacente que hay? Que igual el empleado público trabaja poco, igual no se lo merece tanto, porque también hay mensajes subyacentes, ¿no? Y me parece que eso es injusto y eso daña, porque en esos empleos públicos también hay mucho trabajo productivo, muchos servicios indispensables, o sea, hay una injusticia material, pero también hay una injusticia simbólica. O vayamos a otros sectores que se la llevan en pala. Yo sé que el sector de la salud está realmente fatigado. Ahora, los famosos oftalmólogos y anestesistas que cobran 800.000 pesos, ¿no deberían tener un aporte incluso mayor? Tanto públicos como privados que ni lo van a hacer. ¿Por qué para todos, bueno, arriba de 80.000 un porcentaje? ¿No podría haber franjas? ¿O no podría haber topes? Todos los públicos cobramos hasta tanto y algunos darán unos pesitos por lo que se pasan y otros darán muchísima plata porque se pasan muchísimo, como el señor presidente, como el señor intendente de Maldonado. Realmente son medidas muy a la ligera, muy superficiales, que recaudan muy poco y por lo tanto también ayudan muy poco. Me quedo con esa imagen, el sector de la salud que está muy fatigado, y me pregunto cómo se permitió en el arranque del coronavirus que las mutualistas mandaran al seguro de paro a casi 1.000 trabajadores. ¿Cómo se permitió cuando las quitas, se las pagamos entre todos, hicieran este desatino? Lo que tú planteas bien, que está cansado, que está saturado, cómo en simultánea desde el Estado se permitió ese desatino. Sí, tal cual, es indignante y dos cosas ahí, ¿no? Uno, es indignante nuestra poca capacidad de respuesta, de escandalizar, de organizar el escándalo y la resistencia. Ahí también reconozco como una frustración y una autocrítica de lo que no estamos pudiendo generar, ¿no? Más allá del blindaje mediático y eso, nos está costando poder responder con la contundencia. Bueno, ahora estamos intentando hacerlo, también desde el Parlamento, con la interpelación por el tema de las exoneraciones al director de la OPP, ¿verdad?, a Alfi, planteándonos medidas para el tema de la salud, investigando si pedidos de informes alcanza, no hay también que hacer alguna investigadora o otra interpelación. Estamos intentando aumentar el nivel de respuesta y creo que este año en ese sentido como oposición vamos a poder salir más fuertes y más unidos. Pero y la otra reflexión también es qué criminal que es este ejercicio de las señales, ¿no? Porque lo que el presidente nos quiere decir es que pase lo que pase, va a haber recortes y va a haber ajuste, ¿no? Entonces, el mensaje ahí es muy potente y realmente roza lo criminal, que en medio de la pandemia se recorte también en salud, pucha, vienen con todo, ¿no? Lo de la motosierra no era un cuco, no era un fantasma, no era terrorismo, era realmente una imagen que describe las medidas de este gobierno. Me quedo con eso de la capacidad de respuesta y con señales. Humildemente en las redes planteé que no entendía la exoneración de pelotitas de golf para el lugar donde es copropietario el presidente de la República.
más allá de que entiendo que se ha generado esta exoneración al mismo lugar o a otros clubes en otra coyuntura, en medio de una crisis, no lo entiendo. Hasta me parece inmoral el planteamiento de un club de golf privado de pedir exoneraciones para importar pelotitas de golf. Y por otro lado, no entiendo cómo la atención de la mascota presidencial en Casa Suárez nos cuesta por mes 47.000 pesos. Y esto no tiene una capacidad de respuesta ni tiene señales de indignación. Sí, bueno, comparto tu incomprensión. Y acá me hace acordar una columna que hace poco escribió Gonzalo Sibila sobre la plutocracia y esto del gobierno de ricos para ricos, ¿no? Y también me hace acordar, disculpen si exagero, pero me hace acordar un poco a la película Los Juegos del Hambre, donde en realidad, bueno, hay una rosca que gobierna para sí mismo, le interesa solo sí mismo y no tiene escrúpulos. Esto de las exoneraciones que se la dan ricos a otros ricos, bueno, es algo a lo que no nos debemos acostumbrar, más allá de que de repente es histórico y eso, no nos debemos acostumbrar. Y aparte, bueno, lentamente algunos se van haciendo públicos y en esa medida a veces, cuando resulta demasiado escandaloso, demasiado público, ahí es que el presidente decide recular, ¿no? Como para dar, bueno, una contraseñal, pero en realidad, y todo lo que no se hace público y todo lo que no se logra filtrar, ¿qué pasa, no? Porque lo de Alfie en realidad salió porque probablemente algún funcionario, un verdadero o una verdadera patriota, dijo, esto es un escándalo, y sacó foto y circuló por las redes y nos avivamos. Pero si no, ¿qué? 400.000 pesos de exoneración a un director que debe ganar un sueldo más o menos cercano a ese monto, que tiene, bueno, un patrimonio de la masita, firmado por la ministra. Aparte, esa solicitud la estudia una comisión de estudios, que uno de ellos de esa comisión es un subordinado de Alfie, o sea que le está haciendo de alguna forma una exoneración a su superior. Es un escándalo de punta a punta. Sí, tanto que como lo de las pelotas de golf. Cuando se enteran, cuando toman estado público, hay, como tú decís, una reculada. Lo mismo pasó con las famosas milanesas con puré. Ese desatino de lo que costó ese almuerzo, que finalmente el canciller dice que lo va a pagar él. Yo me sigo preguntando, cada vez que hay una reunión de trabajo, si deben contratar un servicio de caminería para la mesa para que quede todo más elegante, o deben comprar un buquete de flores para recibir a la ministra que cueste más de 4.000 pesos, lo paguemos todos, lo pague Cancillería o lo pague el canciller. Hay cosas que en medio de la crisis son inentendibles. Sí, y acá propongo añadir otra mirada, ¿no? Estos señores, estas señoras, ¿qué se creen? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se creen? ¿Cuáles son los aires de grandeza? ¿Cuál es la necesidad de pagar un montón por algo que no lo vale? O sea, ¿qué compran cuando compran una milanesa de 30.000 pesos? ¿Qué es lo que están comprando? No es el alimento, están comprando otras cosas. ¿Ese tipo de gente es la que nos gobierna? Qué pregunta queda esta mañana. Como el reverso de esta moneda y en medio de este, ¿cómo llamarlo? El corset que significa la pandemia para movilizarse, para encontrarse. ¿Cómo estás viendo la recolección de firmas? ¿Cómo estás viendo la movilización en general de la gente? Sí, tocaste una herida. Mirá, esta última semana, bueno, esta última semana principalmente es uno de los temas que me obsesiona, personal y políticamente, ¿no? Y más allá de cuáles son las respuestas uruguayas que le vamos a dar, recordar respuestas de pueblos hermanos.
Chile no dejó de pelear por su nueva constitución, Bolivia no dejó de pelear por su democracia y contra la tiranía, ¿no?, de una oligarquía blanca y también, no sé, con aires de pueblo elegido, por la providencia. O sea, los pueblos tienen y pueden seguir luchando, ¿no? Eso no está en discusión. Bueno, ¿cuál es la vía y la forma uruguaya? La tenemos que construir rápido. Las firmas hay que juntarlas igual. Mira, el miércoles teníamos una actividad en una olla popular, en La Tablada, y bueno, después de las declaraciones presidenciales del martes, nos parecía que había que suspenderla, ¿no? Por lo menos la charla. Pero igual quisimos ir para hablar con los organizadores. Los organizadores, bueno, fueron avisando, y vos sabés que hay gente que igual se arrimó, diciendo, ya sé que se suspendió la charla, pero igual quería pasar a firmar, pero igual quería pasar a preguntar, o a ver cómo puedo ayudar, si me pueden dar una almohadilla. Y la verdad que eso me movió el ánimo, el corazoncito, y bueno, busquemos formas, ¿sí?, para que esto no se detenga, porque hoy es la medida más clara, más objetiva de estructurar la resistencia. Es una necesidad también jurídica y además de ética, el sacar de nuestra normativa estos artículos aberrantes, ¿verdad? Porque bueno, hay una media centena que son realmente aberrantes y otros tantos que son nocivos. Y bueno, los brazos no se pueden bajar. Con alcohol en gel, con tapaboca, quizás usando más el celular, preguntando a todos nuestros contactos de WhatsApp si a alguien le falta firmar y viendo cómo se le podemos arrimar esa papeleta. Y los medios, sin duda, hay que revisarlos. Quizás no es el momento de generar charlas presenciales o tienen que ser de pequeños grupos, pero las firmas hay que ir a levantarlas igual, y de esa instancia así, informal, de bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo la hacemos? Salió, vamos a ir el lunes de vuelta, y después de que termine la gente de llenar sus viandas, a eso de las 2 de la tarde, ahí en Villani y Lecoq, vamos a salir diferente, con altoparlante, gente con tapaboca y tablillas, ir a buscar la firma de la gente que ande por ahí, y desde altoparlante invitar a la gente a arrimarse a la puerta de sus casas para firmar. Invito ese camino a todos los oyentes. Qué tema ese complejo, ¿eh? En la semana me crucé con un autoparlante, justamente, que estaba anunciando un comité del Frente Amplio que había resuelto cerrar las puertas momentáneamente, y compartía un teléfono para quien quisiera firmar, que llamara, era el teléfono del comité, para coordinar la ida a la casa a juntar la firma. Dije, esto que está complejo se complejiza mucho más a este nivel, porque está cerrado el comité, tenés que escuchar autoparlante, tenés justo que tener una lapicera, buena memoria para recordar el teléfono, tenés que llamar, te tienen que atender, tenés que coordinar, tenés que esperar que vengan. Qué difícil se está haciendo toda esta tarea, me parece, diputado. Sí, no hay vuelta que darle, se dificulta, ¿no? Además, las organizaciones que estamos impulsando no tenemos la posibilidad material de decir, bueno, lo compensamos con spots televisivos, ¿no? Lo compensamos de otras maneras. Es muy a pulmón. Estoy de acuerdo, también salió la posibilidad, la propuesta de pedir una prórroga, que desde el punto de vista del espíritu democrático me parece de recibo, ¿no? Así como, bueno, se postergaron elecciones, pedir una prórroga para que la campaña pueda cuidarse y no tenga que salir de una forma imprudente a la recolección de firmas, es un camino. Por supuesto que me parece que desde el poder se va a intentar evitar, pero me parece una solicitud razonable. Pero mientras tanto, bueno, a desplegar la imaginación, los dispositivos, también a confiar en la creatividad militante de irle buscando la vuelta. Sí, habrá que ponerle pienso a todo este tema, porque en simultánea hay un cerco mediático de los grandes medios de desinformación, y en simultánea hay un silencio llamativo de los propulsores de la LUC,
que no quieren polemizar, no quieren debatir, ni quieren argumentar en torno a las bondades de esta ley. Sí, el cerco mediático es terrible, o sea, para la televisión, los informativos, este tema no existe, aunque ya haya 250.000 firmas, esto no existe, y lo que pasa es que las tortas es grande para ellos. Para el pueblo la torta es chica, o no hay torta, ¿viste? Hay 1.500 pesos de ayudita por 2 meses, pero para ellos la torta es grande, porque no solo está las bondades para las clases dominantes de la LUC, hay otros proyectos, como la ley de medios, que les asegura que cada vez su pedazo de la torta sea más grande. Entonces saben hacer los mandados y saben lo que les conviene, y ya eligieron hace tiempo de qué lado de la historia estar. ¿Tú te imaginabas que la mayoría, por no decir todos los legisladores del Frente Multicolor, optaran por el silencio, incluso algunos que habían anunciado que iban a hacer campaña en defensa de la LUC? Sí, en realidad sí. Y incluso hubo un cambio, ¿verdad? Porque al principio salieron a pintar muros y dije, bueno, se va a dar el debate, ¿no? Claro. Sí, a la LUC es del pueblo, la LUC es popular, defender la LUC. Bueno, se va a dar el debate. Y rápidamente optaron el tacticismo del silencio a un espíritu más democrático y frontal que dar el debate. Pero bueno, el debate lo vamos a forzar con militancia. Cuando estén las 500.000 firmas, ahí van a saltar a dar el debate. En el cierre de la charla, y hablando de debate, te pido una reflexión en torno al debate presidente uruguayo, presidente Argentina, Mercosur sí, Mercosur no. Ay, me paseaste por temas bien diferentes. Bueno, bien en cortito, decir que bueno, más allá de lo escénico y lo polémico de los tonos y de la parada de carro, y si bueno, y nuestro presidente sin duda que ahí cometió una imprudencia, una injusticia, si se quiere, pero me parece que esto es lo secundario. Lo primario es, ¿queremos el Mercosur? ¿Para qué Mercosur? ¿Y qué Mercosur? ¿El Mercosur de los pueblos? ¿El Mercosur de los capitalistas? ¿Qué tipo de Mercosur? Y la derecha ha generado, y no solo, pero principalmente, ha generado la idea de que el Mercosur nos hace perder plata. Nos encorseta, quiere decir eso, nos hace perder plata. Yo le digo a la audiencia que el Mercosur, desde siempre, es el lugar donde van nuestros productos con mayor valor agregado. La soja no va a Argentina, la soja va a esos destinos que al presidente tanto le preocupan, ¿sí? Que no van a comprar soja de todas formas. Nuestros productos con mayor valor agregado, nuestros quesos, nuestro yogur, algunos productos manufactureros, van a las cadenas de producción del Mercosur. Y eso no lo dicen, solo dicen que es un corset. Entonces, el Mercosur económicamente tiene mucho sentido, primero que nada. Segundo, a nosotros nos gustaría también que sea el Mercosur de los pueblos, el Mercosur de la autodefensa, de nuestra soberanía y de nuestros recursos. El Mercosur de la movilidad, de la cooperación, de uruguayos estudiando con facilidades en las diferentes universidades de Argentina, de Brasil y las poquitas que también hay en Paraguay. Claro, ellos no les interesa ese Mercosur, sin duda. Ahora, también el Mercosur desde el punto de vista económico tiene su razón de ser. Y esa parte no la cuentan. En las últimas horas, el papá del presidente, que en su momento fue presidente y se concretó el llamado Mercosur, manifestó públicamente que en realidad todo esto se encarajinó cuando Hugo Chávez Frías le dio otro espíritu al encuentro, lo hizo ideológico y está propiciando un retiro, de hecho. Bueno, sí, en realidad ellos, antes de que entrara Venezuela al Mercosur, ya estaban con este discurso. Así que ahí el expresidente
o tiene un problemita de memoria o manipula la historia. Y con respecto al Mercosur ideológico, bueno, sí, cuando yo digo que quiero el Mercosur de los pueblos, y más o menos ilustré a qué me refiero, es una opción ideológica. Y cuando ellos, a pesar de que el Mercosur sirve económicamente, dicen que el Mercosur encorseta y es un lastre, también son consideraciones ideológicas. Así que en ese sentido, desde diferentes opciones, todos estamos dando una mirada ideológica. Diputado, gracias por la charla, que tenga buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias por este rato, abrazo para ti, la audiencia.